Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, yo el Misterio. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Y pues vamos a iniciar este programa, que hoy vamos a hablar de algunas experiencias que he tenido cuando he visitado casas embrujadas. Pero antes quiero dedicarle este programa a un buen amigo que lamentablemente me enteré apenas el sábado pasado que falleció. A mi amigo Valentín, que bueno, pues lo conocía desde hace más de 10 años. Él era una persona, un gran ser humano, un gran papá, una persona increíble. Que pues cuando te enteras que una persona fallece y él pues era joven, era mayor que yo apenas como por 5 años, no más, o no sé qué edad tenía, pero cuando te enteras que personas buenas, personas que valen mucho la pena en todos los aspectos, un hombre trabajador, un padre amoroso, un buen esposo, un buen amigo, te enteras que fallecen, pues no sabes ni qué pensar, ¿no? Y dices, oye Dios, ¿por qué no te llevas, pues ahora sí que a la gente que nada más está haciendo el mal, ¿no? Personas que pues son la escoria de la sociedad. ¿Por qué no te llevas a esas personas? ¿Por qué te tienes que llevar a las buenas personas? No entiendo, pero bueno, este programa se lo quiero dedicar a mi amigo, que en paz descanse, que bueno, pues apenas hoy me enteré de su deceso, y eso fue de una manera bien circunstancial. Ay, Dios mío, mi amigo tenía una carnicería, su carnicería y la Margarita, y pues yo pasaba todos los sábados cuando había oportunidad, antes de que existiera este maldito virus que está acabando con muchas personas buenas. Yo iba todos los sábados a chacharear, iba a comprar, ya saben, mis juguetes, revistas viejas, todo lo que ustedes han visto en ocasiones en mis videos. Yo siempre he comprado, bueno, he buscado en varios mercados, pero hay un mercado que se llama El Campanario, y ahí los sábados y los domingos se ponen a vender chácharas, y ahí compraba cosas interesantes y pasaba siempre, pues me quedaba ahí, ¿no? De pasada, la carnicería de mi buen amigo, y siempre pasaba por ahí y le mostraba lo que acababa de comprar. Y cuando eran los días sábados, como este sábado que ahorita estoy obviamente grabando este programa para el lunes, pues él vendía sus carnitas. Entonces pues pasaba y pues lo pasaba a saludar y a mostrarle lo que acababa de comprar, pero también compraba mis carnitas y ahí comía con él, ¿no? Entonces todo lo que fue este enero pues no me había parado ahí, pues obviamente para evitar contagios y todo este rollo. Ya ven que yo, tratando de cuidarme lo mejor posible, aún así me enfermé de COVID, pero gracias a Dios lo superé. Y hoy que pasé a saludarlo con mucho gusto, tenía ya mucho tiempo de no verlo y quería saludarlo, y me voy enterando por parte de su esposa que ya falleció a mediados de enero. Entonces, pues qué les puedo decir, amigos, me siento bastante triste, pero aún así, y como dicen en Estados Unidos, el show tiene que continuar. Así que vamos a hacer este programa. Se lo voy a dedicar a mi amigo Valentín, que a él pues le llegaron a pasar algunas cosas raras. De hecho, él me dijo que en algunas ocasiones llegó a ver brujas, ¿no? Y entonces ahí se hacía la tertulia, se hacía la charla, platicábamos de fantasmas, de brujas. Y de repente llegaba uno que otro cliente y empezaba a platicar que también a él o a ella los habían espantado, ¿no? Entonces, caray, pues qué les puedo decir, me siento triste, pero pues hay que hacer este programa. El show tiene que continuar, así que bueno, pues gracias por acompañarme en una emisión más de Solo para tus oídos. Yo espero en verdad que hayan tenido
un excelente fin de semana. Y bueno, pues la semana pasada quedé en platicarles. Recuerdo que fue el pasado miércoles que hice este programa sobre cómo saber si tu casa está embrujada o no. Yo sé que a muchos les fue de utilidad porque obviamente leí sus comentarios. Muchas personas me dijeron, ahora entiendo por qué se funden tanto los focos. O ahora entiendo por qué de repente baja la temperatura, ¿no? Entonces ese programa obviamente yo sé que les gustó y que fue pues de utilidad para saber si efectivamente en tu casa espantan o no. Y quedé en platicarles pues algunas experiencias que yo he tenido visitando casas embrujadas. Y hoy también les voy a platicar, ¿por qué no?, de las experiencias raras, extrañas que he vivido precisamente en esta casa, que es en donde me encuentro en estos momentos, donde estoy grabando este programa, que es donde yo vivo en la actualidad. Bueno, muchas personas me han preguntado, oye Juan, oye John, a raíz de que tienes todos esos objetos raros, extraños, feos, algunos embrujados en tu colección, en tu estudio de John, ¿te han espantado? ¿Se han manifestado esos seres en tu hogar? Y yo siempre les he contestado, miren, la verdad, y es meramente la verdad, es que inclusive desde antes, mucho antes de que yo me dedicara a todo esto, antes de que yo, pues obviamente grabara historias de fantasmas y todo este rollo también de los libros que he publicado, honestamente desde antes, desde que yo era un adolescente, siempre han espantado en este lugar. Y tal y como te lo dije en ese programa del pasado miércoles, ¿cómo saber si en nuestras casas espantan? No porque en este lugar, no porque en esta casa de repente se hayan manifestado algunos seres, esto no significa, queridos amigos, obviamente, que sea una casa embrujada, ¿ok? Yo he hablado de los llamados fantasmas transitorios, fantasmas vagabundos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son estos? Se han de preguntar. Bueno, son los fantasmas que van errantes, que van de aquí para allá, que van buscando algún sitio en donde quedarse, pero donde obviamente se quedan, a lo mejor algo no les gusta o sienten que ahí no es donde deben de estar y van de lugar en lugar. A esos fantasmas yo los he llamado fantasmas errantes, que van obviamente pues de casa en casa espantando. ¿A qué se debe? No lo sé. No tengo todas las respuestas, ¿verdad? Pero bueno, en esta casa donde yo me encuentro, que fue construida en los años 80, pues obviamente no vivió otra familia, no hubo otra familia que estuviera aquí viviendo, nadie había fallecido. No hay historias de algún deceso violento o algo así que genere o que haya generado estas historias que te voy a platicar a continuación. Nosotros fuimos los primeros en llegar aquí y hemos sido los primeros en habitar esta casa. Entonces, no sé, yo creo, precisamente es una de mis hipótesis, que los fantasmas que se han manifestado en este lugar han sido los fantasmas que yo les llamo fantasmas errantes o fantasmas vagabundos. Ok, ¿cuáles son esas manifestaciones? Bueno, la primera, esta historia de hecho la platiqué en el libro Fantasmas y Hechos Sobrenaturales o en el de 50 relatos de fantasmas, no recuerdo bien, pero va más o menos así. Resulta, yo estaba en la secundaria, como en el primer año de secundaria. Los dormitorios estaban en la parte de arriba. Mis papás, pues obviamente tenían su dormitorio, mis hermanos y yo compartíamos el mismo. Ya nos íbamos a dormir, serían como las 11 de la noche, cuando de repente, en la puerta de abajo, que es de acero, que es de metal, y que no daba y que sigue sin dar a la calle, de repente escuchamos 3 fuertes golpes en la puerta. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!
Lo curioso es que cada vez que golpeaban esa puerta de acero, yo sentía que rebotaba en la boca de mi estómago. Hoy, ya que han pasado décadas de todo esto, yo jamás he sentido de nuevo esa sensación. He escuchado, obviamente, al igual que ustedes, cuando alguien toca la puerta con fuerza o con violencia, pero jamás he sentido ese golpe en el estómago. No sé si ustedes alguna vez lo han experimentado, esto que les estoy platicando, pero sinceramente yo jamás he sentido de nueva cuenta esa sensación del golpe en el estómago. Bueno, el hecho es de que cuando nosotros escuchamos que golpearon la puerta 3 veces, nadie quiso bajar a ver qué sucedía. De hecho, miré a mi papá, dije, pues, mi papá es valiente, mi papá va a bajar a ver, va a tratar de averiguar qué fue. Y nada, mi papá ni siquiera se quiso mover de ahí, de su cuarto, y tampoco bajó a ver qué era. Esto a mí, obviamente, me impactó. Yo tenía en ese momento como 12 años, 11, 12 años, y me sorprendió que mi papá, pues, mostrara miedo a este tipo de cosas. En aquellos momentos, en aquellos años, mejor dicho, aún vivían mis abuelos, vivían al lado. Hoy en día, la casa de mis abuelos se remató, se vendió a un precio irrisorio y se puso una barda, se echó una barda para dividir los dos terrenos. En aquellos años no había, obviamente, esta barda, y desde la parte de arriba podías observar sin ningún problema la casa de mis abuelos. Y si obviamente estaban despiertos, tenían las luces encendidas, o si ya se habían dormido, generalmente ellos se dormían temprano, como a las 9, veías las luces apagadas. Entonces me asomé y vi que las luces de mis abuelos estaban apagadas. ¿Por qué nos asomamos? Porque mi abuelo, ya cuando era bastante grande, 80 años más o menos, comenzaron a darle unos ataques epilépticos. Entonces mi abuelo de repente le daba el ataque epiléptico y mi abuela pues obviamente se alarmaba, se espantaba y corría a nuestra casa a tocar la puerta para que mis papás fueran y trataran de ayudar a mi abuelo. Cuando eso pasaba, mi abuela tocaba pues igual con desesperación la puerta, pero en aquella ocasión que nos tocaron a la puerta, esas 3 veces, no fue la misma sensación. Es decir, yo no sentía, cuando tocaba a mi abuela no sentía ningún golpe en el estómago. Entonces cuando yo observaba que las luces de mi abuela estaban encendidas, pues ya sabíamos de qué podría tratarse. Pero en esa ocasión, las luces de la casa de mi abuela estaban apagadas. Entonces, pues obviamente se descartaba esto. A la mañana siguiente nos enteramos, obviamente por mi abuela, que habían tocado a mis abuelos, no les habían tocado la puerta. A ellos les habían tocado la ventana de su dormitorio, y de igual manera fueron 3 veces. Pasó como 3, 4 días y nos enteramos que el hermano de mi abuelo había fallecido. Entonces suponemos o queremos creer que quien tocó la puerta y tocó la ventana pues había sido el hermano de mi abuela. Esa, creo yo, fue la primera experiencia rara, la primera experiencia, vamos a decirlo así, de fantasmas que tuvimos en esta casa. La segunda experiencia la viví yo solo y fue un poquito después de esto. De igual manera yo estaba en la secundaria, quizá en 3er año, no sé, 2º, 3er año de secundaria. Y fue así, fue bastante rara. Hasta recuerdo el día en que pasó todo esto. Fue un día jueves. Yo al día siguiente tenía que presentar un examen de química. Y ya me acordé, estaba yo en 3er año de secundaria. Era día jueves. Mis papás y un hermano no estaban, porque los días jueves a las 5 de la tarde ellos acudían a la iglesia para tomar un curso. Y en esa ocasión yo dije, no, yo no voy a ir
a tomar ningún curso porque la verdad pues tengo que quedarme a estudiar. Mañana tengo un examen muy importante, examen final de química. Y era cierto, era verdad, tenía que quedarme a estudiar, pero aparte no me gustaba ir a la iglesia. ¿A quién le gusta ir a la iglesia? Yo creo que a nadie, pero bueno. Entonces me quedé y estuve estudiando en la parte de abajo, justamente en donde me encuentro ahorita grabando este programa. Estaba en la sala, estaba estudiando. Terminé de estudiar, serían como las 5:30, 5:45 de la tarde. Y en ese momento, bueno, pues yo dije, bueno, ya terminé de estudiar, vamos a descansar un rato. Apagué las luces de la parte de abajo. Me subo a mi habitación, prendo la tele y me pongo a ver, pues obviamente algún programa. En ese momento, yo escucho que abren la puerta. Y era jueves, eran ya como las 5:30. Y dije, seguramente es mi hermano que viene de la universidad. Porque yo tengo 2 hermanos. Entonces dije, seguramente es mi hermano el que viene de la universidad. Los jueves llegaba tarde. Entonces, no bajé porque dije, bueno, ya sé que es mi hermano, ahorita va a subir. No me va a preguntar por mis papás porque también él sabe en dónde están mis papás. O sea, ¿qué caso tiene que yo baje? Pero pasaron los minutos, pasaron 5, 10, 15 minutos. Y no subía, pues, a saludarme. Dije, qué raro, ¿no? Ya llegó de la escuela. Pues no sé, me imagino que sube a cambiarse, ¿no? O algo así. Y no subía. Esto me llamó mucho la atención. Y entonces bajo y veo que todas las luces estaban encendidas. La luz del comedor, de la sala, de la cocina, del baño. Y dije, ah, caray. Dije, ¿cómo es posible que este cuate haya encendido todas las luces? No lo vi y pensé, de seguro fue a la tienda. Pero dije, ¿pero por qué deja todas las luces prendidas? Estaban todas las luces prendidas. Y mi sorpresa fue de que no estaba su mochila en la sala. Mi hermano tenía una mochila color verde militar, porque a él le gustaba eso de la milicia. Y él tenía en esos momentos una mochila verde militar. O sea, imagínense qué bien me acuerdo de todo esto. Entonces no vi su mochila y dije, ah, caray, entonces no ha llegado. ¿Quién pudo meterse a la casa? ¿Quién fue el que entró a la casa y prendió todas las luces? Obviamente yo sabía que nadie lo había hecho. Apagué las luces y entonces me fui de ahí. Me fui con mucho miedo, sinceramente alcancé a mis papás a la iglesia y dije, bueno, acá los voy a encontrar. Iba con miedo porque yo sabía que algo sobrenatural había ocurrido. Ahora, les platico un tercer evento que me pasó estando de nueva cuenta yo solo. Creo, haciendo cálculos, que estaba ya en la preparatoria, como en el primer año de preparatoria. Y me acuerdo que era sábado y mis papás y mis hermanos se habían ido a una fiesta. Yo la verdad no quise ir a la fiesta. Cuando eres adolescente, disfrutas más quedarte solo en casa que ir a una fiesta, ¿no? Entonces yo dije, ¿saben qué? Yo la verdad no quiero ir, me quiero quedar aquí en la casa y me quedo aquí a cuidarla, ¿no? Entonces, pues mis papás estuvieron de acuerdo, también mis hermanos. Se fueron ellos a la fiesta. Eran como las 5:30 de la tarde. Yo estaba comiendo y en ese momento estaba viendo una película en el Canal 5. Me acuerdo perfectamente de todo esto. Termino de comer, levanto mi plato, lo pongo en el fregadero, dije lo lavo al rato y seguía viendo la tele y bueno, dije me voy a subir a mi cuarto a acostarme en mi cama y pues ahorita más tarde bajo a lavar los trastes, ¿no? Apago la tele. Y cuando piso el primer escalón para subir a mi cuarto, escucho claramente cómo jalan una silla del comedor. Y lo jalaron más o menos así. No sé si ustedes escucharon. Vamos a repetir el sonido. Escuché cómo jalaron la silla. Y dije, ah, caray. Y no solamente escuché que la jalaron, sino que efectivamente vi que la silla estaba jalada, estaba
separada del resto de las demás. La silla estaba, no sé, ponle tú a unos 15 centímetros o 20 centímetros de la mesa. Yo escuché esto con claridad porque, repito, ya había apagado la televisión, ya había apagado la luz. Yo siempre he sido una persona que le gusta estar apagando luces. Digo, más ahora que ya me toca apagar a mí la luz, pues obviamente trato de que se ahorre la energía eléctrica para que no me llegue tan caro el recibo. Entonces ya había apagado todo, luz, que diga la luz del comedor, la televisión, no había ruidos, estaba yo solo. Y precisamente por estar solo, escuché perfectamente cómo movieron esa silla. Cuando yo volteo y veo que efectivamente está separada del resto, dije, ah, caray. Dije, ¿qué pasó aquí? Y siempre he sido curioso, bastante curioso. Entonces dije, a ver, ¿qué sucedió aquí? Y entonces, pues obviamente buscas la lógica. Dije, igual y se me olvidó, o a lo mejor estaba mal colocada la silla. Igual y la silla estaba sobre las patas de la mesa, no sé. Busqué alguna explicación lógica, sinceramente no la encontré, y entonces ahí fue cuando pensé, ah, caray, aquí hay un fantasma chocarrero que me quiere espantar. Y dije, no se va a salir con la suya. Ya, armándome de valor, me subí de nuevo a mi, bueno, mejor dicho, ahora sí me subí a mi cuarto, y ahí me quedé viendo la tele. Y ya nada inusual ocurrió ese día, pero fue algo extraño. Otra cosa que me tocó vivir con mis hermanos, y eso fue, no sé, muchos años antes de todo esto. Recuerdo que mi abuelo materno, mi abuelito Juan, andaba delicado de salud. De hecho, lo habían internado porque se había puesto mal a raíz de esos ataques que le daban. Y entonces mi abuelo estaba internado en el hospital de Lomas Verdes, aquí en el Estado de México, es en Naucalpan, creo. Estaba mi abuelo en ese hospital. Bueno, entonces mi mamá y mi abuela estaban precisamente en el hospital de tiempo completo porque les dijeron, posiblemente su papá, que había llegado inconsciente al hospital después de un ataque, les dijeron, quizá no despierte. Sinceramente, su papá está muy delicado y quizá de esta no la libra. Sería lo más conveniente que le avisara a sus hermanos, pues del estado de salud de su papá, que es crítico, y que se vayan preparando pues para lo peor, porque a lo mejor ya no sale de esta. Le dijeron a mi mamá. Yo recuerdo que obviamente pues mi mamá y mi abuela estaban en el hospital de tiempo completo y mis hermanos y yo estábamos en la casa solos. Mi mamá nos marca a la hora de la comida y nos dice exactamente lo mismo. Nos dice, hijos, miren, estoy aquí en el hospital. Mi papá está muy delicado de salud. Nos han dicho que igual y a lo mejor hoy fallece, para que pues, si llaman sus tíos, les digan cómo está la situación, que se vayan preparando, que se vayan mentalizando, porque tal vez hoy va a fallecer. Esto lo escuchó mi hermano, el mayor, y él pues obviamente nos dio la noticia, nos dijo, ¿saben qué? Mi mamá acaba de llamar y dice que mi abuelito está muy grave y que a lo mejor ya no sale de esta. Entonces nosotros estábamos realmente preocupados, estábamos tristes, teníamos el ánimo pues por los suelos y no estábamos viendo, me acuerdo perfectamente bien, que no teníamos ni la televisión y no teníamos tampoco música, no teníamos la radio encendida. Estábamos bajoneados, como decimos acá en México, estábamos bajoneados y de repente llegamos a escuchar una rúbrica de un programa de radio que mi abuelo escuchaba, que era Sinfonola, la estación del Barrilito, una estación de radio que desapareció hace mucho tiempo. Entonces cuando escuchamos eso de Sinfonola, la estación del Barrilito, nos quedamos pero sorprendidos, mis hermanos y yo, así de, ¿escucharon lo mismo que yo? Sí. ¿De dónde vino eso? Pues ¿de dónde más? De la casa de mi abuela.
La casa de mi abuela, te repito, en ese momento estaba al lado, estábamos en el mismo terreno, pero a un lado no había bardas ni nada. Y entonces, pues ahí vamos los tres, ¿no? Pensamos, en un momento dado, pensamos que la radio de mi abuelo estaba encendida o que se había quedado encendida y que por ese motivo, pues habíamos escuchado esta rúbrica. Mi abuelo desde que se despertaba hasta que se iba a dormir, escuchaba esa estación de radio. Entonces fuimos a ver si la radio estaba encendida y no, su aparato estaba apagado. Entonces cuando ya nos dimos cuenta que no sabíamos de dónde había salido esa rúbrica, ya es cuando nos dio miedo y nos metimos, me acuerdo que a la casa, ¿no? Fue cuando nos dio miedo y dijimos, caray, aquí algo raro está pasando, mejor vámonos, ¿no? Y afortunadamente mi abuelo sí logró salir de ese coma en el que estaba. Y cuando sale de ese coma, cuando despierta, le platica a mi mamá que había llegado su mamá, es decir, mi bisabuela por él, que le dijo, Juan, vengo por ti. Y mi abuelo le dijo, no, yo todavía no me quiero ir, me quiero quedar aquí con mi mujer y con mi hija. Y le dijo su mamá, no, Juan, ya es hora de que te vayas conmigo. Y mi abuelito le dijo, no, yo me quiero quedar todavía en este mundo con mi mujer y con mi hija. Entonces, pues afortunadamente mi abuelo todavía logró vivir muchos, muchos años más. De hecho, mi abuela falleció antes que él. Y cuando mi abuela fallece, pues también se da un evento inusual en la vida de mi abuelo y bueno, pues de mi familia, ¿no? Y en la mía. Pero esto te lo platicaré en otro programa. Hemos llegado al final de este programa, queridos amigos. Yo espero que haya sido de tu agrado. Muchas gracias por acompañarme, ya sabes. Siempre estoy al pendiente de tus comentarios y yo creo que el próximo viernes haré otro programa de la interpretación de los sueños. Así que no te lo vayas a perder, ¿vale? Por tu atención y compañía, muchas, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho. Hasta luego.